Genesopobia. Un agradecimiento al autor. Tatenginer. Parte 31. Se buscan respuestas. Está bien, tengo la cita programada para el viernes. Aunque no elegí una hora, tendré que hacerlo pronto, pero primero, el hijo del medio de la familia Laud reflexionó para sí mismo mientras pedaleaba por la calle. Necesito que Lola acceda a venir. Los dedos de Lincoln tocaron el manubrio mientras repasaba brevemente los rasgos específicos de su hermana malcriada. Probablemente querrá algo a cambio de traerla, como suele hacer. Pero, de nuevo, también lo hace Lynn, por lo general haciéndome jugar un deporte con ella. Y no pidió nada al final, la vez que le pedí un consejo. Lincoln miró momentáneamente hacia las nubes. Sin embargo, Lola parece un poco más cercana a Lori en actitud que a Lynn. El Laud se dio cuenta de que pasaba por delante de su casa, justo cuando pasaba el árbol del jardín delantero, haciendo un giro en abrupto antes de ir al garaje. Vancilla todavía estaba ausente, pero después de ver a algunas de sus hermanas subirse al autobús cuando salía de la escuela, dedujo que sus padres estaban usando el viejo automóvil. E incluso entonces, ninguna de mis hermanas parece ser la misma que solía ser. Bueno, Lenny todavía es agradable y amigable. Pero tuve la extraña sensación de que era más inteligente de lo que dejaba ver. Simplemente no tenía sentido cómo puede liberar pollos y langostas cocidas, pero sabe cómo forzar una cerradura con llave, o construir una cama completamente nueva desde cero. En realidad, podría ser ropa de moda con cualquier cosa si quisiera. Lincoln se detuvo frente al garaje, se bajó de la bicicleta antes de meterla dentro. Frunció un poco el ceño recordando lo que le explicó la fashionista. Bueno, pensé que sería mejor si estuviera fingiendo ser tonta en lugar de necesitar medicina. Lincoln se desabrochó el casco antes de colocarlo en el manubrio. Y eso me hace preguntarme, ¿cómo es que Lola terminó siendo tan mala? No siempre fue así. Al menos, no creo que fuera. Mientras el Laud se dirigía a la casa, profundizó en sus recuerdos, dejando atrás los momentos en los que Lola usaba la intimidación o el chantaje para conseguir lo que quería. Cuando nacieron las gemelas, Lincoln pudo recordar que él mismo las atendía de la misma manera que lo hacía con Lily. Sorprendentemente, recordaba al menos un momento en el que Lucy estaba jugando con las bebés, muy diferente de su comportamiento distante actual. Cuando eran solo bebés, las gemelas no tenían personalidades tan diferentes como las que tienen hoy. Bueno, Lana solía ser un lío más grande que Lola cada vez que la alimentaban, lo que Lincoln podría decir que era un hábito que mantuvo desde entonces. Pero las dos chicas eran muy pequeñas, apenas podían hablar más allá de unas pocas palabras, y cuando se trataba de llorar, tantas noches se perdieron. En un momento, Lincoln creyó que las dos podrían haberlo hecho a propósito. Y no fue una competencia entre ellas. Es curioso cómo alguien puede cambiar en unos pocos años. Cuando eran bebés, Lola y Lana se llevaban bastante bien. Probablemente porque literalmente pasaban todo el día juntas, y se ponían nerviosas cuando se separaban. Lincoln frunció el ceño levemente. Y luego, cuando alcanzaron sus terribles 2, es como si no quisieran tener nada que ver el uno con el otro. Comenzaron a pelear mucho, lo cual no cambió ni siquiera hoy, y cabeza. Fue ese el momento en que comenzaron a destacarse literalmente la una de la otra. Lana, por alguna razón, comenzó a tratar de comer insectos cuando jugábamos. Y tuve que hacer que se detuviera más de una vez. Tarareó para sí mismo cuando entró en la casa.
Pero no creo que Lola comenzara a hacer concursos a esa edad. Lincoln hizo una pausa en sus pensamientos, cuando escuchó a un perro pequeño ladrar desde la sala de estar. El sonido de unas patas golpeando rápidamente el suelo, llegó hasta él cuando Charles entró en la cocina. «¡Hey chico!». Lincoln saludó al pequeño cachorro mientras se subía a la pernera del pantalón. El laúd se inclinó y acarició al chucho en la cabeza un par de veces antes de levantarse y abrir el refrigerador. Charles se acercó a su cuenco para perros, y comenzó a beber el agua que quedaba. Lincoln sacó una lata de refresco, la abrió rápidamente y tomó un sorbo. Mientras lo hacía, su pecho comenzó a llenarse de nerviosismo. Tenía muchas preguntas sobre la niña que quería que se respondieran, pero parecía que la única forma de conseguirlas era preguntar directamente a la fuente. El laúd se mordió la mejilla. Ese era el objetivo de intentar conseguir una cita, se dijo a sí mismo. Uno puede pensar que Lincoln tiene menos masculinidad por tener miedo de una niña 5 años menor que él. Serían tontos por subestimar el poder de Lola Laúd. Su temperamento era uno que no se debe olvidar, la primera vez que lo experimentó, e incluso si no se sintió intimidado por su comportamiento feroz, tenía formas de descubrir sus secretos más profundos. Esa era la parte más aterradora de ella. Sabía cómo meterse en tu cabeza. Y fue una gran transformación a lo largo de los años. Cómo pasó una chica de ser dulce y cariñosa a ser lo que Lincoln podría describir como algo similar a uno de esos villanos clásicos de Disney. Sé que tiene algo que ver con los concursos que hace Lola, lo cual es extraño porque parecen bastante inofensivos. Lincoln frunció el ceño con disgusto. Todavía desearía no participar en uno. Supongo que ganar todo el tiempo se le subió a la cabeza como lo hace con Lynn. Quiero decir, un kart, premios en dinero y un trofeo. Estoy casi sorprendido. Mis otras hermanas no aprovecharían la oportunidad de ganar algo así. Recordó la vez que Lana tomó el lugar de Lola para que pudieran ganar boletos para Dairyland. Oh, tal vez no. Comenzó a dirigirse hacia su habitación. Fue solo una cosa de una vez con Lana, y Lynn se sentiría demasiado asqueada al hacerlo. Lincoln se estremeció un poco. Y no puedo imaginarme a Lucy ser parte de eso. Tarareó para sí mismo mientras alcanzaba el escalón más alto. Tal vez Lenny o Lori hicieron algo así cuando eran pequeñas. En realidad, Lola me recuerda cómo suele actuar Lori. Mientras consideraba esta nueva teoría, Lincoln tuvo la oportunidad de echar un vistazo dentro de la habitación de las gemelas. Hubo pocos cambios desde la primera vez que miró allí el primer día que regresó a casa, pero aún le sorprendió lo más abierta que se sentía la habitación sin todos los animales de peluche, y animales vivos ocupando espacio. Lola todavía dormía en una cama de princesa. Aunque solo sea porque Lincoln asumió que sería más difícil de reemplazar que los vestidos normales. De hecho, tampoco había visto su chip card por ningún lado. Supongo que mamá y papá también se deshicieron de eso. Lincoln murmuró antes de salir de la habitación. Cuando entró en su propia habitación, lo primero que notó fueron los papeles que estaban sobre su escritorio, apilados cuidadosamente para verse presentables. Lincoln arqueó una ceja, inseguro del estado en el que los dejó esta mañana antes de recoger una. Oh, cierto, su memoria se llenó mientras estudiaba las imágenes. Parte de él no estaba seguro de si debería continuar con su mini cómic. Todo estaba basado en los sueños de lucha contra el crimen que tenía. Si por crimen, te refieres a un mayor alcance para lidiar con su drama familiar. Aunque, mi cabeza se siente un poco más clara cada vez que saco una de estas escenas. El niño del medio pensó para sí mismo.
Se sentó en su silla mientras estudiaba los dibujos, tratando de recordar dónde lo había dejado. Cuando su lado creativo comenzó a tomar el control, Lincoln dejó su bolso y empujó suavemente la puerta para cerrarla, sin querer que lo molestaran mientras trabajaba. Tenía una idea de qué hacer con sus hermanas en este mundo ficticio. Nada dañino como, por ejemplo, que él se vengara de ellas por sus acciones. Se había cansado de pelear, y no tendría sentido ahora si hubiera alguna fuerza externa influyendo en las cosas como ya había establecido. Pero con suerte, podría emplear algo que implique más trabajo en equipo. O algo que pudiera igualar el nivel de alivio y calma cuando resolvió las cosas con Lynn. Algo así como... Todavía no confiaba completamente en ella. Cuando Lincoln abrió su mochila y comenzó a buscar su lápiz, escuchó la puerta principal abriéndose en la planta baja. «Hombre, odio las matemáticas», vino la voz de cierta niña amante de los animales. «No es que sea difícil. 1 más 1 es 2, 2 más 2 es 4, y así sucesivamente», añadió una voz más femenina. «No es que puedo sumar todo el día, es la estúpida. Multiplicación es lo mismo que sumar. Sin embargo, dividir es un poco más difícil», añadió una voz más vieja y monótona. Lincoln pudo escuchar las voces cada vez más fuertes al escuchar pasos en las escaleras. «Bueno, estoy empezando a odiarlo como tú odias el inglés. Para ser justos, el inglés es uno de los idiomas más difíciles del mundo. Diferentes variaciones de una palabra pueden tener diferentes significados, y tienes que aprender para qué sirven». Lucy declaró. «Todavía tengo problemas cuando se trata de poemas. Por esa razón, se podía escuchar a Lola murmurar algo, pero hubo dos que captaron el interés de Lincoln. Odio leer». Esto hizo que el niño del medio arqueara una ceja. Por un lado, pensó que Lola sabía leer bastante bien. Solo pregunte cuántas veces se sumergió en los diarios personales de sus hermanos para el chantaje mencionado anteriormente sobre el que él estaba debatiendo. O se está quejando de su tarea y le gusta leer, o tal vez depende de lo que esté leyendo. El laúd reflexionó para sí mismo. Sería difícil leer algo que no te gusta. Diablos, hay ciertas series de cómics que ni siquiera pensaría en tocar. Lincoln se quedó mirando la puerta. Si todas sus hermanas tomaron el autobús hoy, entonces Luan y las más jóvenes, excepto Lisa y Lily, deberían estar en casa. Sin embargo, solo escuchó a 3 de sus hermanas menores. Probablemente estén ocupados con algo hoy. Echó un vistazo a su dibujo por un segundo antes de volver a mirar la puerta. Suspirando para sí mismo, supongo que ahora es un mejor momento que nunca. Empujando su silla hacia atrás, Lincoln se puso de pie y silenciosamente abrió la puerta. El pasillo estaba vacío, con la puerta de la habitación de las gemelas entreabierta. Se abrió segundos después cuando Lana salió, rascándose la parte trasera de su overol mientras iba al baño. Si se molestara en mirar a su izquierda cuando salió, se habría sorprendido al ver a su hermano parado allí. No es que Lincoln no se sintiera intimidado por Lana. Creía que ella podría ser la segunda mejor hermana con la que puede volver a conectarse después de Lenny. Pero al igual que Luna, todavía puede ser feroz por derecho propio. ¿Sabías que una vez participó en una competencia de lucha de caimanes? Haciendo a un lado ese pensamiento, Lincoln se asomó a la habitación de las gemelas. Lola estaba. Espera, ¿esa es Lola? El niño la miró 2 veces mientras estudiaba a su hermana. La niña sentada en la pequeña mesa en el medio de la habitación, de espaldas a él con la cabeza apoyada en una mano.
Lo que llamó la atención de Lincoln fue el hecho de que llevaba un overol muy parecido al de Lana, y su cabello, normalmente largo y suelto, parecía considerablemente más corto, a punto de llegar a la parte superior de la espalda si fuera preciso. Para obtener más confirmación sobre con qué gemela estaba lidiando, vio un mechón de cabello que estaba inclinado hacia su lado izquierdo sobresaliendo de su cabeza. La ex ganadora del concurso debió haber tenido una especie de patada en el sexto sentido, cuando miró por encima del hombro y se estremeció visiblemente al ver a su hermano. Sabiendo que estaba atrapado en el acto, Lincoln salió de su escondite. Oye, la incomodidad en su voz fue transmitida con la misma facilidad por su postura. Hola, Lincoln. Lola saludó de manera similar, pero fue más debido a la confusión. ¿Necesitas algo?, preguntó mientras se giraba en su silla, viendo la mirada vacilante en sus ojos. Sí. Lincoln asintió con la cabeza. Pero, cruzó los brazos a la espalda. ¿Cómo te ha ido? Lola se rozó ligeramente el labio inferior con los dientes, mientras se sentía un poco exasperada por la desgana de su hermano. Esto tampoco es un picnic para mí, Lincoln, no nos hemos hablado en meses. Se llevó una mano a la mejilla. En realidad, pensé que sería la última chica con la que hablaría si pensabas en nuestro vínculo, si puedo llamarlo así. La rubia comenzó a ver la ansiedad creciendo en el comportamiento de su hermano. Sin querer dejar pasar el momento, he estado bien. Ella miró el libro detrás de ella. Sin embargo, tengo que leer esta tonta historia. Lincoln inclinó la cabeza para mirar más allá del cuerpo de su hermana. ¿Es mala? Bueno, no exactamente, quiero decir, es algo relacionado con los 3 cerditos. Lola se palmeó los dedos. Lincoln entrecerró los ojos. Su curiosidad comenzó a pesar más que el nerviosismo que sintió cuando entró más en la habitación. Suena bastante fácil. Quiero decir, has leído cosas que son más complejas que eso. Sí, pero, Lola tartamudeó un poco. ¿Cómo digo esto? Ella miró a Lincoln, luego a la puerta. ¿Puedes cerrar la puerta por un segundo? Era una tarea difícil, a saber cómo respondería su hermano. Pero no quería que lo que estaba a punto de decir se esparciera por la casa. Asimismo, Lincoln sintió que su ansiedad comenzaba a resurgir. Pero la mirada triste y avergonzada en el rostro de su hermana había tirado de 8 años de instinto de hermano mayor. Podría ser una fachada para ocultar sus verdaderas intenciones, pero hasta ahora Lincoln no podía ver ningún indicio de malicia intencionada. Teniendo en cuenta sus interacciones con Lynn, empujó ligeramente la puerta hacia atrás con el pie hasta que se cerró. Pero no completamente, ya que la dejó abierta solo un poco por precaución. Lola pareció satisfecha antes de decir a regañadientes: yo, en realidad no sé leer. Lincoln se mordió la mejilla mientras con una mirada indiferente miraba a la niña de 6 años. Encuentro eso difícil de creer lo siento. Lola interrumpió, sabiendo que la declaración carecía de peso en la superficie. Quiero decir, puedo leer, pero solo si es algo con lo que estoy familiarizado. Ella se frotó el brazo. Sé que les leí los diarios y cosas secretas de ustedes antes, pero me acostumbré tanto a su letra que fue fácil para mí. La más joven de las gemelas miró el texto impreso. Pero cuando se trata de otros libros, me pierdo un poco en las palabras y pierdo la noción de dónde comencé. Lincoln hizo una mirada burlona, sin saber si debía confiar en esa información o asumir que ella estaba mintiendo. Una pequeña gota de sudor se formó en un lado de la cabeza de la niña. Ok, me pierdo mucho, admitió Lola, tirando de sus mejillas con frustración. Mi calificación es una C en este momento, ya que simplemente copio a Lana. Lo cual no es la mejor idea conociéndola.
murmuró antes de descansar la cabeza entre las manos. Pero si baja, mamá y papá me castigarán, otra vez. Lincoln asintió bruscamente. ¿Le pediste ayuda a alguna de nuestras hermanas? Lucy y Lisa definitivamente podrían haber sido tu mejor opción, ya que la poesía lo es todo para Lucy, y Lisa es, bueno, Lisa. Lola negó con la cabeza. No quería que nadie más se enterara ella frunció el ceño un poco. Ciertas razones, Lincoln frunció el ceño porque tenía una corazonada sobre su razón. No querías que nadie usara eso como chantaje en tu contra. La ex ganadora de concurso hizo una mueca como si las palabras le dolieran y no respondió por un momento. Entré directamente en ese. Lincoln parpadeó sorprendido al darse cuenta de lo que dijo. Lo siento, no quise decir, Lincoln, no tienes que lamentarlo. Lola se volvió hacia él. No es ningún secreto que he usado esa tarjeta muchas veces para que ustedes hagan lo que yo quería. Una mirada llena de culpa adornaba su rostro. Y la mitad del tiempo fue en tu contra, así que, en todo caso, soy yo quien debería pedir perdón. Ella se enfurruñó en su silla. Aunque dudo que cambie algo, Lincoln se movió ligeramente sobre sus pies. Bueno, es por eso que quería preguntar. Lola lo miró cuando parecía dudar en algo. ¿Estarás ocupada el viernes? No. Lola arqueó una ceja. Sé que la escuela está cerrada para nosotros, pero no tengo ningún plan de estudios extra, actividades y cosas o lo que sea. Entonces, Lincoln comenzó a balancearse sobre las puntas de sus pies. Quería programar una cita para ver a la doctora López. Pensé que ayudaría. Se encogió de hombros. Limpiar el aire, supongo. Lola arqueó una ceja ante la mención de su terapeuta. ¿Por qué querría hacer eso? Quiero decir, podría simplemente decirle porque yo. Se mordió la lengua cuando pronto se dio cuenta del punto de la reunión. Quiere saber por qué lo asusto tanto, y no me lo preguntará ahora porque. Lola se secó la cara, haciendo que pareciera que se estaba deshaciendo de una picazón, pero sus ojos se sentían húmedos. Él no confía en mí, quiero decir, supongo que yo tampoco confiaría en mí sabiendo mi actitud. La rubia asintió levemente. Está bien. ¿Ya escogiste una hora? Su voz estaba apenas por encima de un susurro. Si Lincoln lo notó o no, no parecía. Todavía no. Pero la llamaré más tarde. Comenzó a notar que el rostro de Lola comenzaba a contorsionarse en una pequeña mirada mientras miraba al suelo. El niño instintivamente comenzó a retroceder, pero se detuvo cuando escuchó un sollozo. No es justo, porque yo necesito ver a la terapeuta con él cuando Lynn de todas las personas consiguió un pase fácil. Claro, la llamó para una sesión un tiempo después, pero ella le había roto el brazo de todas las cosas. Y esa sesión fue solo para entender ese protocolo tonto, pero luego Lincoln habló con ella mucho más después de eso. E incluso Lenny lo hizo fácil. La niña de 6 años pensó con amargura. Echó un vistazo a sus dedos, más específicamente, a las marcas de arañazos apenas visibles que habían sanado hacía mucho tiempo. Lola frunció los labios mientras sus manos se juntaban. Pero no arruinaron la sonrisa perfecta de Linky. Su mente recordó brevemente el día en que habían llevado a Lincoln al hospital, específicamente al menos una hora después del hecho. Cuando Lola comenzó a darse cuenta del peso de lo ocurrido, sintió una sensación de escozor en los dedos. Comprobando sus manos, la niña de 6 años descubrió que las partes de los dedos de sus guantes rosas se habían rasgado en algunos puntos.
Cada uno de sus dedos, aparte de los pulgares, tenía abrasiones en la piel por encima de la falange proximal y media, la base y la parte media del dedo, y los cortes eran lo suficientemente profundos como para extraer sangre. Al principio, Lola no estaba segura de dónde provenían los rasguños, pero cuando hizo una inspección minuciosa de sus heridas, descubrió que parecían haber sido marcas de dientes según el tamaño y los surcos de las líneas llenas de sangre. Fue entonces que Lola se dio cuenta de que, durante la pelea, cuando golpeó la cara de Lincoln, debió haberle metido los puños en la boca más de una vez. En realidad no estaba apuntando a un lugar específico durante ese frenesí, por lo que podría haber sido visto como accidental. Aún así, hizo poco para aliviar su culpa al comprobar que sus suposiciones eran ciertas una vez que las lesiones de Lincoln fueron completamente diagnosticadas. Incluso se escondió en su habitación durante gran parte del día al escuchar a Rita mencionar que le sacaron algunos dientes a Lincoln durante un chequeo dental tan esperado. Lola. Lincoln llamó suavemente, rompiendo los pensamientos de la chica. Volvió la cabeza hacia un lado, un poco sorprendida de que el niño de 11 años estuviera parado a su lado. ¿Estaría bien si te ayudo a leer?, preguntó con una sonrisa tierna, sino algo cómica. Lola parpadeó para eliminar una lágrima perdida antes de bajar la cabeza. Sí. Ella respondió. La niña no podía decir si Lincoln estaba haciendo esto porque quería, o por miedo a lo que ella pudiera hacerle por su frustración. De cualquier manera, se sentía más cálida por dentro con solo estar en la presencia de su hermano sin la tensión de arruinar las cosas. Mirando hacia él, viéndolo a la distancia del brazo, estuvo tentada de abrazarlo. Su brazo se movió un poco hacia él como si respondiera a sus instintos. Tristemente, ella se echó hacia atrás, dudando sobre cómo reaccionaría. Entonces, Lincoln dirigió su atención hacia el libro abierto. ¿Por dónde deberíamos empezar? Lola sostuvo su mano en el aire por un momento mientras escaneaba el texto, tratando de averiguar dónde lo había dejado. Para Lincoln, la historia se parecía a varios párrafos cuidadosamente grabados con imágenes que parecían acompañar ciertas escenas. Pero para Lola, fue confuso por decirlo menos. Aparte de las imágenes destacadas, las palabras parecían agruparse en sus ojos, creando un lío ininteligible. Respiró antes de exhalar por la nariz. Vamos a tomarlo desde el principio. Lola respondió mientras volvía la página al principio. Entonces niños, ¿cómo estuvo el día de todos?, preguntó Rita, con la esperanza de provocar una conversación entre la mesa. La cena había transcurrido sin incidentes durante los últimos días, al menos, sin hacer una escena sobre algunos cambios notables. Lincoln ocupó su lugar habitual entre Lily y Lynn, que difícilmente pasó desapercibido para los padres. No habían deducido exactamente el razonamiento, aparte de que probablemente se debió a que Lincoln quería estar cerca de personas en las que confiaba. Y a diferencia de ayer, parecía más relajado ya que su hijo parecía menos tenso y comía su comida a un ritmo suave. Anteriormente, el niño habría comido a un ritmo acelerado con su cuerpo rígido, como si estuviera preparado para irse a la primera señal de problemas. Los padres aún no sabían la razón por la que su hijo había aparecido enfadado ayer, pero habían rastreado su mirada hacia Lori más de una vez. Definitivamente era algo sobre lo que uno de ellos tendría que preguntar más tarde. Mientras tanto, parece que a sus hijos les estaba yendo mejor de lo que les había ido en semanas. Los murmullos comenzaron a extenderse por la mesa cuando los niños respondieron la pregunta de sus padres. Bien. Bien supongo. Aburrido.
Lo mismo de siempre. Fue lo mismo, pero salí con un amigo después. La última declaración hizo que los hermanos miraran a Lenny con curiosidad. ¿Con quién? Fue la pregunta de Lori. Es este chico llamado Chas. Lenny rió levemente ante el nombre. Estuvimos en el centro comercial por un tiempo. Bueno, en realidad, estábamos en su trabajo porque él trabaja en Forever 21. Pero fue agradable pasar el rato mientras yo miraba algo de ropa. Luna entrecerró los ojos confundida porque no sabía quién era Chas entre los grupos sociales de sus hermanas. Lori se tocó la barbilla. ¿No es Chas ese chico bajo y gordo con el pelo rizado anaranjado? Lenny asintió, apuñalando su comida por un momento para agarrar un trozo de carne. Creo que es un poco lindo, Lola sacó la lengua con disgusto. No es mi taza de té. La fashionista puso los ojos en blanco, sin molestarse en decir nada porque sabía que no sería agradable. Bueno, creo que suena como un tipo recto, ¿no crees? Ofreció Lynn señor, hablando con un falso acento británico. Suena bien. Rita estuvo de acuerdo. Aunque nunca lo conocimos en persona. Supongo que es un buen tipo. Suele ser callado y reservado. Lori respondió, recogiendo lo que quedaba de sus verduras. Aunque algunas personas hacen bromas sobre su peso a veces. La sonrisa de Lenny se transformó en una mueca de desagrado. Eso es malo, mucha gente es así, hermana. Dijo a Luna, haciendo una pausa para masticar. Hablando de eso, llegaste un poco tarde. Lenny arqueó una ceja. Acabo de decir por qué. Lo siento amor. Estaba hablando con Lori. Luna aclaró mientras apuntaba con su tenedor a su hermana mayor. Al ver la mirada en los ojos de la artista, Lori supo exactamente de qué estaba hablando. Sin embargo, a diferencia de antes, donde podía regodearse de su relación, las cosas entre ella y Bobby no eran algo en lo que quisiera dar más detalles. Tuve que lidiar con un proyecto grupal de historia. Va a ser así durante la mayor parte del mes. Luna se mordió la mejilla. Parecía como si quisiera presionarla para obtener más información, pero finalmente decidió no hacerlo. Los sonidos de los utensilios raspando los platos llenaron el vacío por un breve momento. Durante ese tiempo, Lana echó un vistazo a su gemela y luego a Lincoln. Un pequeño gemido parecido a un perro pasó silenciosamente por su garganta mientras se enfurruñaba en su asiento, con las cejas ligeramente inclinadas hacia abajo. Al salir del baño, vio que Lincoln estaba ayudando a Lola a aprender a leer desde la puerta. Por conmovedora que fuera la escena, especialmente porque su hermana realmente necesitaba la ayuda, la aspirante a mecánica no pudo evitar sentir una sensación de ardor en el pecho. Sé que Linky la estaba ayudando, pero, ¿cómo se relajó tanto con ella, tan rápido? No es como si lo hubiera hecho disfrazarse de un estúpido mayordomo para una tonta fiesta de té cada semana, o amenazar con contar sus secretos contra él. Lana frunció los labios. O acusarlo de todo, incluso cuando no fue su culpa. Lana no quería sentir envidia de su hermana, ya que ambas perdieron mucho por su error. Le quedaban pocas o ninguna mascota aparte de dos de sus compañeros más cercanos, mientras que Lola tuvo que renunciar a todos sus vestidos, trofeos y la mayoría de sus peluches. En realidad, podría haberlos recuperado cuando fuimos al lugar de almacenamiento. Todavía me sorprende que decidiera que papá dejara esas cosas en la caja de donaciones, ya que ella todavía duerme con esas cosas. Y le dieron sus vestidos. Al certamen quien sea. La mayor de las gemelas inconscientemente se tomó la nariz. Y el car todavía está almacenado. Sus ojos se humedecieron un poco cuando el recuerdo de su serpiente fallecida vino a su mente.
Pero tuvo suerte, Lola podría haber recuperado sus cosas, mientras que la mayoría de mis amigos se han ido. Lana se frotó la nariz antes de respirar un poco, asegurándose de no sollozar. No quería que ninguna mirada curiosa fuera atraída hacia ella. Una vez que terminó la cena, los padres decidieron dejar que los niños se fueran a la cama mientras ellos lavaban los platos. Bueno, eso fue más suave de lo esperado, dijo Lynn con muy poco optimismo reflejado en su voz. Frotó el fondo de una sartén con algo de vigor para quitar las manchas de comida seca de la superficie. Los niños probablemente todavía se están adaptando a que Lincoln esté más a menudo. Rita respondió, limpiando un plato antes de colocarlo en la rejilla. Después de todo, solo ha regresado por menos de una semana, pero ha sido bastante valiente. Ella miró a su marido. Al principio pensé que tendríamos que llevarle las comidas, sí. El patriarca rió nerviosamente. Me alegro de haber esquivado esa bala. Un ceño fruncido deprimente volvió cuando el padre de 11 consideró el estado de sus hijos. Pero todavía se siente incómodo con las chicas. Mirando a su esposa, ¿notaste la forma en que miraba a Lori ayer? Rita sintió. Si tuviera que adivinar, él descubrió por qué ella y Lenny terminaron peleando. Ella todavía no estaba feliz de que sus hijas se pasaran de la raya con una pequeña discusión, pero lo hecho está, y tanto como todavía deseaba que hubieran intervenido en ese entonces, no había nada que pudiera cambiarlo. Parece que al menos se calmó. ¿Crees que es un poco extraño que haya estado sentado al lado de Junior durante los últimos días? La asistente dental hizo una pausa mientras contemplaba todo. Desde las pesadillas de su hijo hasta su evitación general de sus hermanos, especialmente cuando se trataba de paseos a la escuela, ciertamente hubo pequeñas victorias aquí y allá. A pesar de que la tensión seguía siendo tan densa que parecía que no se había hecho ningún progreso. Considerando todo, se siente afortunado de que esté dispuesto a sentarse con sus hermanos en absoluto. Claro, Lynn sacó la lengua mientras frotaba un poco más fuerte. Vamos, maldita grasa, ahí vamos. Hizo un gesto de alivio antes de echar un poco de agua caliente en la olla. Pero dado que no parece importarle estar cerca de Junior, nuestro campeón podría estar regresando. Rita soltó un murmullo de pensamientos. Bueno, ciertamente no ha tenido pesadillas últimamente. Se formó otro ceño mientras se secaba las manos. Pero el verdadero desafío es ver si puede o no estar en el coche con todos nosotros. Él siempre podría simplemente sentarse al frente. Ofreció Lynn mientras le entregaba la olla. Rita resopló levemente ante la idea. Después de que demolieron la camioneta, no creo que él prefiera sentarse allí. Metió la sartén en el lavavajillas. Aunque arreglamos todos los asientos cuando fue reconstruido. ¿Por arreglar, te refieres a conseguir nuevos? La matriarca asintió. Y hablando de eso, ¿no crees que es hora de que empecemos a pensar en comprar una camioneta nueva? Cerró la lavadora. Incluso cuando se reconstruyó Vancilla, el motor no se reemplazó. Lo sé, respondió Lynn con un tono triste. Pero, he tenido la camioneta desde que mi papá me la dio. Él miró el viejo cacharro desde fuera de la ventana. Y era la camioneta de mi abuelo. Se quedó mirando el fregadero. Ambos se fueron hace mucho tiempo, pero Vancilla siempre me recuerda a ellos. Rita miró a su esposo con un sentimiento de comprensión. El padre de Lynn falleció unos meses antes de que naciera Lori, y ahora solo tenía un abuelo en la forma de su padre. Su madre falleció algún tiempo antes de conocer a Lynn.
Pero si bien podía comprender los recuerdos preciados, por lo general, los objetos pequeños que serían mucho más fáciles de mantener, eso no excusaba la idea de quedarse con una camioneta de 40 años. Seguro, hubiera sido una buena opción financiera ya que la nota del auto se pagó hace años. Pero al mismo tiempo, requería tanto mantenimiento como un viejo BMW. Y sí, Lana ayudó a mantener las reparaciones en orden. Incluso yendo tan lejos para romper partes para que pudiera aprender a arreglarlas. Pero conseguir dichas piezas cuesta cada vez más dinero. Hubiera sido mucho más fácil fabricar un automóvil en la última década y pagar la factura mensual además del mantenimiento regular, entonces podrían preocuparse por el mantenimiento adicional cuando surgiera un problema. Sin embargo, al ver la mirada distante de su esposo, Rita no sintió el coraje para presionar más. Siempre estarán cerca. Ella sonrió y le puso una mano en el pecho. Aquí. Lynn sonrió antes de colocar una mano en la cadera de su esposa. Arriba, Lori estaba haciendo una investigación nocturna para su proyecto en su teléfono antes de irse a dormir. Actualmente estaba sola en la habitación, mientras Lenny se estaba duchando. Y conociendo a su compañera de cuarto, podría estar allí por mucho tiempo. La hermana mayor levantó la vista de su teléfono cuando escuchó un golpe en la puerta, y vio a Luna en el camino de la puerta. Oye, ¿tienes un segundo? La hermana mayor frunció el ceño molesta. Si se trata de esta mañana, ya les dije todo, ¿no es que? Luna respondió al entrar, cerrando levemente la puerta con el pie. Lo de antes con Bobby, ¿cómo te fue? Lori arqueó una ceja, no había esperado ese tipo de pregunta. Reflexivamente, estaba a punto de decirle al uno que no era asunto suyo. Su propia posición con su exnovio todavía era algo que aún no evaluaba por completo. Sin embargo, el otro lado de su mente no pudo evitar la curiosidad con la pregunta de su hermana. Diablos, Luna apenas prestaba atención antes cuando Lori solía jactarse de cualquier cita que ella y Bobby tuvieran o de cualquier regalo que el chico de buen corazón le hubiera hecho. Todos nosotros literalmente perdimos nuestra vida social hace meses. A Luna le gustaba a alguien en ese entonces. Ella nunca mencionó tener novio. Lori reflexionó para sí misma antes de responder. No salió como pensé que sería. Es decir, él me gritó por ser una hermana horrible, o una mala persona en general. Le conté todo lo que sucedió, y aunque él estaba molesto por eso, entendió mis razones. Ella colgó su teléfono. Y me ha dejado preguntándome por qué había roto con él en primer lugar, ¿no fue porque probablemente te dejaría hace tiempo? Luna señaló. Sí, dijo Lori en un tono abatido y levemente molesto. Pero incluso Carol dijo que probablemente me adelanté a eso. Y ella tenía razón en parte, cruzó las piernas mientras se sentaba. Dejé a Bobby no solo porque pensé que estaríamos terminando, sino porque no me veo siendo lo suficientemente buena para él. Es tan dulce, generoso, trabajador, dijo Lori en un tono anhelante. Luna frunció el ceño que parecía ser por envidia. Bueno, al menos que tenga algunos desvíos a hablar con. Su mirada cayó hacia el suelo mientras se rascó una mancha de la alfombra con el pie. ¿Por qué lo preguntas? Solo quería saber cómo lo hiciste, respondió la artista. Lori frunció los labios. Si vamos a ser sinceras aquí, yo no hice nada. De hecho, todavía estaría por mi cuenta si Carol no habría decidido hablar conmigo aquel día. Luna la miró con curiosidad. Mira, creo que ambas sabemos que estaba celosa de Carol porque ella es mucho mejor persona. Es difícil no ser amigo de alguien como ella. La rubia miró a Luna a los ojos. Entonces,
¿Cuál es la verdadera razón por lo que preguntas? ¿Hubo un viejo amigo que te llamó la atención? Luna desvió la mirada de la de Lori, una leve mirada en su rostro ante la elección de palabras de su hermana. La hermana mayor vio como la joven morena se frotaba el brazo mientras sus mejillas se calentaban un poco. Lori abrió los ojos un poco más, cuando una sonrisa tímida se formó en sus labios. Así que los estabas viendo. Luna sintió sutilmente junto con lo que Lori supuso era un murmullo de acuerdo. Lori resistió el impulso de chillar de alegría, como suelen hacer las chicas cuando encuentran que alguien de su familia está enamorado. Lori dio unas palmaditas en el asiento junto a ella, con Luna complaciente a regañadientes. Tal vez debería haber mantenido la boca cerrada, la morena suspiró internamente. Al sentarse, Luna fue bombardeada con preguntas. Entonces, ¿quién es? ¿Es alguien de tu banda? Quiero decir, tiene que ser porque todos parecían muy cercanos. Lori disparó en rápidas sucesiones, solo haciendo una pausa para pensar. ¿Es el chico alto y delgado de tu banda? La cara de Luna pareció enrojecerse un poco, mientras estaba sentada con las manos en el regazo. Para sorpresa de Lori, la morena negó con la cabeza. Lori se tocó la barbilla. Es Chunk. Ella se encogió un poco de disgusto por el pensamiento. ¿No es un poco mayor para ti? Luna gruñó de frustración. No es un chico. Gritó, mirando a su hermana. Y Chunk solo tiene 21, Lori arqueó una ceja mientras sus ojos se abrían. De verdad. Pensé que tenía casi 30 años. Ella retrocedió en la declaración de Luna. Espera, ¿qué quieres decir con que no es un chico? Luna sintió que su pecho palpitaba mientras metía las piernas cerca de su torso. Se guardó este hecho poco conocido para sí misma porque, bueno, no podía recordarlo. Pero temía lo que otros pudieran pensar dados todos los estereotipos, y que no tener ciertos sentimientos. Diablos, Lori normalmente sería la última persona a la que le diría esto por miedo a publicarlo en las redes sociales. Lenny está en segundo lugar porque guardar secretos es casi imposible con su olvido. Pero al mismo tiempo, Lori fue literalmente la única persona en la casa que hizo algún progreso al hablar con alguien en la categoría de antiguo interés amoroso y tuvo un resultado relativamente calmado. Tomando aliento, no es un tío, porque, yo no soy recta como una flecha, si me entiendes. Lori parpadeó cuando la frase la confundió. No tan heterosexual, y si no es un chico, sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Eres lesbiana? Luna solo le dio una mirada fría. No. Ella habló secamente. Quiero decir, todavía me gustan los chicos, pero, solo que me gustan las chicas también. Enterró parcialmente su cabeza contra sus rodillas. Oh. Entonces eres bi. Lori respondió, entrelazando sus dedos. ¿Cuándo pasó esto? No puedo recordar exactamente cuándo. Creo que fue alrededor del año nuevo de la escuela secundaria. O tal vez el año pasado de la escuela secundaria. De cualquier manera, ¿sabes algunas de las cosas que noto sobre los chicos? También comencé a notar algunas de las cosas acerca de las chicas, ¿sabes? Luna explicó con cierta vacilación. No sé por qué, pero me parece natural. Podría ser porque mantengo la mente abierta. Siempre fuiste la hermana fría, ignorando la parte de nunca tener un botón de silencio instalado. Fue la respuesta de Lori mientras sonreía. Pero sí significa que sus opciones son mucho más diversas en comparación con otras. Apoyó la barbilla en una mano mientras la otra se dejaba caer sobre su regazo. Entonces, ¿de quién es la afortunada? Luna entrecerró un ojo.
Entonces, ¿no te extraña que mire a ambos lados? Lori arqueó una ceja. No. Quiero decir, debería. No. Luna dijo rápidamente. Es solo, bueno, la morena tamborileó con los dedos. Algunas personas realmente no tienen buenas vibraciones al respecto, eres la primera persona a la que le he dicho esto, pero aún así, cambió ligeramente su posición. No sabía cómo lo pensarían ustedes, Lori frunció el ceño con disgusto. Ella estaba muy familiarizada con las burlas, el menosprecio y el acoso directo de las personas que se abrían en público. Eso sí, nunca se vio en la escuela, ya que tienen una política estricta contra ese tipo de cosas. Pero eso decía poco de las publicaciones repugnantes que había visto en línea. Solo podía imaginar qué tipo de infierno habría atravesado Luna si esto se supiera inmediatamente después de perder a sus compañeros de banda. Entiendo a todos los demás, pero ¿por qué nosotros?, preguntó Lori en un tono herido. Sabes que podrías habernos dicho cualquier cosa. Luna suspiró. Yo tenía miedo de que ustedes pudieran rechazarme o echarme. He visto historias sobre lo que les sucedió a otros niños, si ustedes se burlaran de mí por eso, no me enojaría demasiado. Una mirada endurecida se formó mientras miraba la alfombra. Pero me cansaría de las bromas gay de Luan después de un día, Lori asintió con la cabeza en comprensión. Lo entiendo, pero seamos honestos Luna, esta familia no es religiosa. Estoy bastante segura de que Lisa es atea en eso. Y en cuanto a la segunda parte, se cruzó de brazos. Supongo que accidentalmente lo convertimos en un estándar, ya que bromeamos con Lincoln acerca de que le gustaba la princesa Pony durante toda una semana. E incluso entonces, resultó que lo hicimos sin ninguna razón, volviendo a Luna, pero eso no significa que no te amaríamos si nos lo dijeras. Gay, pan, supongo. No nos importaría, porque sigues siendo nuestra hermana. Colocó una mano reconfortante en su hombro, a lo que Luna levantó la mano y la agarró gentilmente con una sonrisa. Y hablando de eso, nunca dijiste quién es esta chica a la que estás apuntando. Luna soltó una risita. Bueno, ¿alguna vez has visto a esta chica rubia de mi estatura en nuestra banda? Con una raya verde a su lado en el pelo. El viernes llegó bastante pronto, y Lola sería la primera en admitir que no durmió mucho la noche anterior. Durmió bien hasta el jueves por la mañana, un sentimiento que surgió gracias a que Lincoln la ayudó a descubrir cómo leer el texto de un libro promedio. Sin embargo, cuando llegó el jueves por la noche, las mariposas en su estómago se sintieron más calientes que antes. Quería creer que no tenía muchas razones para estar nerviosa con su hermano. Se acercó a ella después de todo. Al mismo tiempo, Lola era consciente de que todo lo que discutieran en la oficina de la señora López debía ser bastante profundo y reservado. La niña de 6 años retorció el dobladillo de su camisa. Definitivamente tenía mucho por lo que responder con respecto al tratamiento de su hermano. Lola bostezó cansado antes de acurrucarse más en su asiento en la primera fila. Papá conducía con Lincoln en el asiento del pasajero delantero. Lynn podía sentir la tensión en el aire mientras se tomaba un segundo para mirar a su hijo y la cuarta hija menor. Entonces, sus dedos golpearon el volante. ¿Están listos para esto, niños? Los niños miraron a su padre. Quiero decir, si no lo estás, podemos ir en otro momento. Lincoln miró a Lola desde el borde de su visión. Parecía ser un poco tímida en función de su movimiento, y el propio Lincoln se sentía un poco inseguro sobre lo que podría descubrir de su charla.
Al mismo tiempo, no pudo evitar preguntarse qué sucedió a lo largo de la vida de su hermana que la convirtió en Lola, una chica cuyo nombre enviaba miedo a otras concursantes de concursos de belleza y a sus compañeros, incluido él mismo. Mirándola ahora, era casi como si hubiera sido reemplazada por otra Lola de un universo paralelo. Puede que ella no esté lista, pero nosotros tenemos que hacer esto. Entre lo que sé con 2 de mis otras hermanas, en realidad, 3, hay tantas cosas que necesito averiguar, el chico reflexionó para sí mismo. Todavía quiero ir. Lincoln respondió, girando la cabeza un poco más para poder concentrarse mejor en su hermana. Sí lo hace. Lola levantó un poco la cabeza al ser puesta en un apuro. Miró entre su hermano y su padre antes de responder con un estoy bien con ir. Miró por la ventana, sin concentrarse en nada de importancia. Lin no se sintió muy convencido por su respuesta, pero se vio obligado a pesar de todo. Muy bien pandilla, si tú lo dices. La familia pronto llegó al edificio de oficinas compartidas, con el estacionamiento un poco menos concurrido de lo habitual. Al estacionarse, el trío se dirigió al edificio, operando en la memoria para llegar a la suite que albergaba a algunos practicantes del departamento de psicología. Mientras Lin iba a firmar la entrada de sus hijos, Lincoln y Lola se sentaron en 2 de las sillas vacías del vestíbulo. Los 2 no se habían dicho nada, no por nerviosismo, sino porque no sabían por dónde empezar. Lincoln tenía varias preguntas que quería hacer, pero esperó el momento adecuado para despedirlas. Lola por otro lado, ok, esto es todo. No estropees esto y responde qué es lo que Lincoln quiere. Ella le lanzó una rápida mirada. Y por el amor a Pepe, no lo hagas flipar. Entonces nunca escucharás el final de tus hermanas, y podrías volverte loca por los insultos. La niña de 6 años esperaba en silencio, que Lincoln no dejara que su ira se desbordara. No porque tuviera miedo de que él le gritara, sino porque temía que pudiera arruinarlo y atacarlo, tal como lo hizo cierta hermana mayor, Lincoln. Lola. Una voz femenina llamó desde la entrada hacia las oficinas. Ambos niños miraron para ver a la doctora López sonriéndoles a los 2. ¿Están listos, chicos? Los 2 niños asintieron mientras se levantaban de sus asientos. Bien, la reunión del momento, supongo. Lin se rió entre dientes. Espero que a los niños no les importe, pero Vancilla necesita un poco de gasolina. ¿Ustedes 2 estarán bien? Supongo que sí. Lincoln respondió, con una inflexión de incertidumbre en su tono. Bueno, dependiendo de lo que discutamos, estoy bastante segura de que las cosas saldrán bien. Miranda ofreció algo de esperanza a su situación. Mantuvo la puerta abierta para los niños mientras pasaban junto a ella, cerrando la puerta del pasillo detrás de ella un momento después. Lin suspiró mientras salía del vestíbulo. Espero que puedan resolver algo. Lola cambió de ser la niña dulce que era cuando tenía pañales. La señora López dejó entrar a los niños en su oficina, y cerró la puerta detrás de ella mientras los laúd tomaban asiento. A diferencia de lo que ocurría anteriormente con Lincoln y Lin Jr., ambos niños se sentaron en el mismo sofá, aunque en los bordes del asiento. Esto no pasó desapercibido para la buena doctora mientras lo catalogaba mentalmente. Se ha vuelto menos vacilante con sus hermanas. Ella miró a Lola por solo un segundo antes de enfocarse en su escritorio para encontrar su cuaderno. Un gran logro considerando que estaba muy preocupado por Lola. La doctora finalmente encontró su libro antes de tomar asiento en su propia silla frente a los 2. Entonces, ¿qué los trae a ambos aquí hoy?
Bueno, comenzó Lincoln, luchando contra un ataque de nerviosismo. Yo quería hablar sobre dónde estamos Lola y yo en nuestra relación, y tenía algunas preguntas que sentí que no era correcto hacer en casa. Lola hizo un ligero encogimiento de hombros. Más o menos lo que dijo. Miranda tamborileó con los dedos índices. Vale. Y hablando de eso, ¿cómo han ido las cosas en casa? Me imagino que no ha sido fácil, teniendo en cuenta lo que ya sé. Ambos niños se miraron, sin saber quién debería ir primero. Lola parecía contenida en dejar la charla a hermano, pero le dio una mirada vacilante, que hablaba de su intención de dejar que ella hable. Inspirando, ha sido raro en casa. Quiero decir, hemos estado sin Lincoln por más de un mes, y Lola hizo una pausa para pensar las cosas. Me sorprendió escuchar que quería volver en un día cualquiera de la semana. Estaba feliz, pero también nerviosa, También me sorprendió escuchar eso. Dijo Miranda. Lo que también me hace preguntar, ¿qué tipo de interacciones han tenido desde entonces? Lola solo pudo fruncir el ceño ante la pregunta. Casi no veo a Lincoln, él no quiere viajar en la camioneta con nosotras, hasta donde sé, e incluso cuando está en casa, no lo vemos hasta la cena, se cruzó de brazos. Creo que la única vez que hablamos fue hace 2 días, pero no lo culpo. Lincoln se sentó sorprendido por las palabras de Lola. Realmente no debería haberse sorprendido, habiendo sido muy consciente de que sus hermanas sabían de su miedo hacia ellas. Quizás fue el hecho de que Lola mostró un nivel de comprensión y madurez que no había notado antes. Al menos, cuando no fue sin un motivo subyacente. Miranda frunció los labios. Parece que todos siguen nerviosos debido a los nuevos arreglos. Por otra parte, solo ha pasado una semana. Lo más probable es que todos se acostumbren más sin necesidad de caminar sobre cáscaras de huevo. Miró a Lincoln. Y hablando de eso, ¿cuál ha sido tu rutina, Lincoln? Bueno, Lincoln se frotó la nuca. Me levanto temprano en la mañana antes de que los demás se despierten. Lo que también tiene la ventaja de evitar una fila para ir al baño. Apoyó la mano en el sofá. Pero la principal desventaja es que estoy muy cansado por la mañana, desearía no tener que despertarme a las 5 como lo hacen mis padres, pero simplemente no me siento cómodo estando con todos, o incluso subiendo en la camioneta, por eso uso mi bicicleta. ¿Y has estado haciendo esto todos los días desde que regresaste a casa? Preguntó la doctora. Lincoln asintió brevemente. Miranda se golpeó la barbilla con el bolígrafo. Dadas las circunstancias, diría que es el curso de acción óptimo hasta que te sientas cómodo estando cerca de tus hermanas. Pero al mismo tiempo, te aconsejo que no confíes en tu rutina actual como estrategia a largo plazo. Respondió la señora López. La mayoría de los adultos se despiertan tan temprano porque tienen un trabajo que les exigiría hacerlo. Pero para ti, Lincoln, todavía eres un niño en crecimiento y sería beneficioso dormir lo más que puedas. Lincoln desvió la mirada mientras reflexionaba sobre el consejo. Mientras tanto, Miranda centró su atención en Lola. Entonces, Lola, ¿qué piensas de que tu hermano vuelva a estar en casa? Lo primero que tenía en mente era tratar de no asustarlo, ni mis hermanas. Aunque, supongo que eso se solucionó, ya que apenas lo veo fuera de la cena. ¿Habéis hablado alguna vez en la escuela? Lola negó con la cabeza. No veo a ninguna de mis hermanas tanto en la escuela. Clases separadas y todo. Agregó Lincoln. No te impidió encontrar a Lynn, murmuró la niña de 6 años. El niño del medio detectó un toque de envidia en la voz de su hermana.
Antes de que pudiera responder, la buena doctora habló. Está bien. Para que quede claro, ha habido poca o ninguna interacción entre ustedes dos hasta hoy. Bueno, Lincoln me ayudó con algunos deberes el miércoles. Lola respondió. Lincoln asintió. Quería preguntarle si quería venir aquí hoy, y bueno, al verla luchar, no pude evitar intentar ayudarla. Miranda se dio una palmada en la frente. Oh, cierto. Se me olvidó. Ella se rió entre dientes. Sin embargo, ¿sientes que estos minutos te están ayudando a superar tus miedos? El niño de cabello como la nieve jugueteaba con los pulgares cuando la vacilación era visible para que todos la vieran. No exactamente, supongo que se podría decir que aprendí a confiar en Lynn un poco más que antes. Pero no la dejaría entrar en mi habitación ni nada de eso. Reflexionó en sus pensamientos por un momento. Supongo que confío más en Lenny aparte de Lily. Pero es difícil estar enojado con ella por cualquier cosa, bueno, además de esta vez. Sus cejas se fruncieron un poco. Aunque dudo que alguna vez pueda hablar con Lori pronto, ¿confías menos en ella ahora o está en algún punto intermedio? Mira, entiendo que lo pasó mal en la escuela. Lincoln se cruzó de brazos. Lo que me hace sentir lástima por ella. Pero, aún así, no necesitaba actuar como si ni siquiera fuéramos sus hermanos. Miranda asintió con la cabeza en comprensión. ¿Qué hay de las otras hermanas que no has mencionado? ¿Cómo te sientes por ellas? Lincoln miró a Lola, que parecía un poco expectante de que él respondiera. No quería mentir y decir que confiaba en ella, solo para olvidar sus palabras poco después. Eso probablemente la molestaría. Por otra parte, la verdad del asunto era que cualquier cosa que dijera probablemente terminaría en el mismo resultado. Y si ella lo atacaba, bueno, es por eso que quería tener esta charla con su terapeuta. Por algunas de ellas, creo que es más por no confiar en ellas que por tener miedo. Al menos, eso es lo que puedo decir sobre Luna y Lana. Lincoln declaró. Por las demás, el chico vaciló antes de dar su respuesta. Todavía les tengo miedo, por diferentes razones, repitió Miranda. Me resulta difícil estar cerca de ellas debido a los momentos pasados que he tenido con ellas que no fueron tan buenos. Lola frunció los labios mientras se enfurruñaba un poco por culpa. La broma de Luan es tan exagerada, y lo hace sin previo aviso que es difícil confiar en ella en algo, y es como si no pudiera pasar un minuto entero sin hacer una broma, incluso cuando su remate es poco convincente. Lincoln apoyó la cabeza en una mano. En realidad, hubo una vez en la que todos tratamos de ver quién podía pasar más tiempo sin hacer nuestros molestos hábitos, y Luan parecía como si su cabeza explotara por no poder contar un solo chiste. Lola entrecerró los ojos. Pero no ha contado un chiste desde que nos castigaron. Bueno, técnicamente ahora puede hacerlo porque papá eliminó algunos de nuestros castigos. Pero Luan básicamente ha abandonado la comedia, por lo que es poco probable que haga una broma. Lincoln le dio una mirada burlona. Eso no explica por qué se vuelve simia el Día de los Inocentes. Su ceño fruncido se convirtió en una mirada furiosa mientras miraba hacia otro lado. Tuve que hacerme una prueba de rabia después de ese ataque de mapache. Ella dijo que es porque Lola se detuvo al darse cuenta de que estaba a punto de revelar un secreto. En realidad, es mejor si te lo dice. Lincoln no respondió, aunque notó esa información. Con Lucy y Lisa, son espeluznantes a su manera. Estoy de acuerdo en que es extraño que alguien de la edad de Lucy tenga emociones tan negativas como ella. Y Lisa es un caso bastante especial, dijo Miranda.
Lincoln dijo inexpresivamente. ¿Es porque cree que es la próxima Einstein? ¿O porque piensa que su propia familia son solo conejillos de indias para que los use? Miranda se mordió la mejilla. No es exactamente mi lugar para decirlo, pero ella solo tiene 4 años. Así que digamos que su moral y ética aún no han madurado completamente. Aún así, ella podría lanzar un experimento en cualquier momento, y ninguno de nosotros lo sabría hasta después de que fuéramos transformados en un monstruo. Lincoln respondió con una mezcla de ira y miedo. Quiero decir, un día podría volar toda la casa. Y no solo el techo. O peor. Al menos Lucy simplemente asusta a todos saliendo de la nada. El chico se estremeció levemente. Ay, necesita un cuerpo para una práctica funeraria todo el tiempo. Yo creo que podría haber intentado enterrarme vivo en la playa una vez, pero ¿qué pasa? Lola comenzó, pero Lincoln aún no había terminado. Lana no es tan mala, pero a veces no puedo evitar pensar en el tipo de animales que sigue trayendo a la casa. Los peligrosos también, declaró el niño de cabello blanco. Y por alguna razón, sigue pidiéndome que la ayude a manejarlos. A veces no me importa, pero al mismo tiempo, no quiero que me envenene una serpiente o cualquier reptil que encuentre. Lola frunció los labios. ¿Pero qué hay de mí, Lincoln? Ella gritó, haciendo que el chico se estremeciera. Después de arrepentirse silenciosamente a sí misma por el arrebato, ¿qué hay de mí? ¿En qué piensas cuando se trata de mí? Lincoln miró a Lola a los ojos. Ella estaba buscando en el suyo, rogándole que le diera algún tipo de respuesta. Lola, comenzó, moviendo su cuerpo para enfrentarla. No me gusta decir esto, pero, a veces, actúas como una versión más mala de Lori. Lola se quedó con los ojos muy abiertos, cuando sintió que su corazón se estremecía, cuando sus palabras resonaban en ella. Volvió a enfocarse mientras repetía, más o menos. Bueno, a veces te comportas de manera muy mandona, y tienes la intención de hacer que otros hagan lo que tú quieres, o recurres al chantaje. Lincoln se frotó el brazo con nerviosismo. Pero todavía recuerdo las veces que estabas en pañales. Él sentó sus manos en su regazo. Eras la hermanita más dulce entre tú y Lana, y eras menos quisquillosa incluso que Lily. Probablemente ganabas a Lenny por ser tan cooperativa, y nunca llorar por nada a menos que tuvieras hambre o simplemente quisieras que alguien jugara contigo. Quiero decir, supongo que lo único que no cambió mucho fueron tus ataques con Lana. El chico frunció el ceño deprimido. Entonces, empezaste a participar en esos concursos de belleza y, es como si hubieras salido de la nada. Lola se mordió los labios cuando una mirada llena de culpa se hizo visible a través de sus ojos. Entonces, continuó Lincoln. Yo quería que habláramos de eso aquí ya que no sentía que fuera bueno preguntar en casa. Pero lo que quiero saber es, miró a Lola a los ojos, viendo que el color de sus ojos se desvanecía un poco mientras se preparaba para lo peor. ¿Qué te pasó? ¿Qué le pasó a la hermana a la que cuidaba cuando estaba en pañales? Lincoln desvió la mirada mientras sentía su corazón temblar bajo su mirada. No te ofendas, pero no pensé que empezarías a actuar como, bueno, Lori, hasta que quizás tuvieras la edad de Lynn. Esa declaración desgarró a Lola más de lo que debería. Ella misma era bastante hostil hacia Lori ya que se atrevió a intimidar a su hermano a pesar de no estar en su estado de ánimo original. Diablos, ella sabía que era mejor no asustar a Lincoln de esa manera, especialmente porque su propia presencia enviaría escalofríos por su espalda. Definitivamente era algo que sabía que Lori le hacía a casi todo el mundo desde que consiguió un círculo social.
Y para empeorar las cosas, Lola tuvo que aceptar la medida en que su influencia causó a quienes la rodeaban antes de que comenzara esta pesadilla interminable. Durante los tiempos antes de que se usara por primera vez el SFP, conocía el tipo de mirada que Lincoln le dirigía cada vez que le hablaba directamente. Él pudo haberla saludado con molestia o algo de agitación si estaba en medio de una tarea, pero ella podía ver el miedo detrás de esa mirada molesta que usó al frente. Y para horror de su yo actual, se enorgullecía de saber que podía lograr que él se doblegara a su voluntad cuando quisiera. El chantaje y los ataques físicos eran más un último recurso, ya que sentía que una dama como ella no debería recurrir a trucos sucios. Pero una y otra vez, se encontraría tirando esa carta cada vez con más frecuencia. Su estómago se sintió mareado cuando una sensación de hundimiento la dominó. Pensando en la forma en que trató a su hermano en el pasado, sin prestar atención a cuánto podría haber dañado el vínculo que tienen, o tenían, y usándolo para su ventaja sin importar si eso le molestaba, lo odiaba. Y odiaba cómo debió haber hecho sentir a Lincoln por el repentino cambio de actitud cuando eran más jóvenes. Lincoln estuvo incluso en ese concurso, pensó la niña de 6 años. Pero si preguntó, entonces no sabe. Bueno, yo tenía casi 5 años, entonces Lincoln debe haber tenido 8, 9. Ella sacudió su cabeza. Tiene sentido. A los chicos no les gustan ese tipo de cosas. Sus ojos se entrecerraron un poco. Pero entonces, ¿por qué se ofreció a ayudarme? Quiero decir, sin contar las veces que lo obligué, pero, ¿realmente terminé copiando a Lori? Necesito preguntarle a mamá o papá. Su mente volvió a concentrarse en la pregunta que le hizo Lincoln, especialmente cuando lo sorprendió a él y a la doctora López mirándola. No sabía cuánto tiempo estuvo perdida en sus pensamientos, pero en el mejor de los casos debieron haber sido unos minutos. Lola se sentó con la espalda recta. No sé si estabas allí, pero la chica por la que me conocías, se mordió la mejilla por un segundo. Quiero decir, quiero creer que todavía soy agradable y dulce, pero comencé a cambiar después de tener un mal concurso. A fin de esta parte, si te gustó no olvides de dejar tu me gusta, que eso me ayudará mucho para que crezca este canal. También puedes compartir, para que llegue a más gente que les guste, y no olvides suscribirte. Subo videos todos los días, día por medio, y activa la campanita así puedes saber todo lo que pasa en este canal. Ahora tengo una cuenta en PayPal, y si quieren pueden donarme lo que quieran. Estas donaciones serán utilizadas para mejorar este canal para ustedes. Podrán encontrarlo en la descripción del video. Bien, nos vemos en el próximo video. Chau chau.